Buenos días a todos. Bueno, para muchos de nosotros las vacaciones ya han terminado. Espero que haya sido un tiempo de descanso físico y mental, pero también un descanso a nivel espiritual. Espero que haya sido un tiempo este verano de buscar al Señor y de tener una relación más íntima con Él. Nosotros en casa, por las noches, siempre hacemos un devocional familiar. Y hace cosa de 3 o 4 semanas, Ana nos compartió una necesidad que tenía en su corazón y nos comentó aquella noche de que su compañera de trabajo tenía a su mamá, que era muy, muy mayor y que estaba muy malita y quería que oráramos por ella. Y Melania dijo, yo quiero orar por ella. Y digo, pues adelante, claro que sí. Y empezó así Melania. Dice, Señor, yo te pido por la mamá de la compañera de trabajo de mamá, que es muy mayor y está muy malita. Te pido que tú la pongas en forma, que haga la rueda. Es un poco difícil, pero yo sé que tú lo puedes hacer todo posible. En el nombre de Jesús, amén. Y yo de verdad que me estaba conteniendo la risa. Yo no sabía cómo aguantarme. Pero hice 2 reflexiones sobre la oración de Melania. La primera es que Melania tiene más fe que yo. Y le dije, Señor, por favor, auméntame la fe. Me gustaría tener la fe de mi hija. Y en segundo lugar, hice la reflexión de que estas oraciones son las que realmente llegan al cielo, las que realmente llegan al corazón del Padre. Y hubo unas palabras de Jesús hace 2000 años, que estoy profundamente convencido que llegaron al corazón del Padre. Yo las he leído infinidad de veces, pero cada vez que las leo me tengo que parar, no puedo seguir leyendo porque Jesús ahí me deja totalmente desconcertado. Y tengo que empezar a pensar y a meditar en estas palabras. Unas palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Ahí, gracias. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La inmensa mayoría de las personas que viven en este mundo saben acerca de Jesús. En el siglo IV, el emperador Constantino, cuando se convirtió al cristianismo, quiso extender todo el mensaje a todo el mundo y cogió el símbolo de la cruz como un símbolo del cristianismo. Y hoy en día el símbolo de la cruz está esparcido por todo el mundo. Y cualquier persona que ve una cruz allí donde esté, lo asocia a la persona de Jesús. Sabe que aquella imagen de una cruz se refiere a la muerte de Jesús. Lo que pasa es que hay muy poca gente que realmente sepa en qué condiciones, en qué circunstancias Jesús murió en la cruz. ¿En qué momento Jesús dijo estas palabras? ¿Cuál fue el propósito real de la muerte de Jesús? ¿Y cuáles son las consecuencias para hoy en día, para nuestras vidas? Y me gustaría compartirlo con vosotros en esta mañana. El contexto de estas palabras. La noche antes de que Jesús falleciera, estaba en el huerto de Getsemaní con sus discípulos. Vosotros ya lo sabéis. Todos menos uno, menos Judas Iscariote, que vino con una turba de gente, con todo lleno de líderes religiosos, de personas judías, de soldados romanos, que venían al huerto de Getsemaní a arrestar a Jesús como si fuera un criminal. Todo por 30 miserables monedas de plata. Y cuando vinieron y arrestaron a Jesús, se quedó totalmente solo porque el resto de los discípulos por medio se dispersaron y lo dejaron solo. Y Jesús lo llevaron a Jerusalén. Y aquella misma noche empezó un juicio en contra de la ley judía, porque la ley judía decía que no se podía
enjuiciar a nadie de noche, y menos si había sentencia de muerte. Hubo un injusto juicio aquella noche, porque aquella misma noche declararon a Jesús como culpable y tomaron la decisión de crucificarlo a la mañana siguiente. Y cuando tomaron esta decisión, dejaron a Jesús en manos de unos soldados y empezaron a mofarse de él. Eso también era totalmente incorrecto. Y lo vistieron como un rey y le vendaron los ojos y empezaron a darle golpes y a reírse y a escupirle en la cara. Y le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Y cada vez que recibía un golpe, su sangre se vertía. Y no solamente eso, sino que después de esto, antes de ser ejecutado, tenía que recibir el castigo romano de los látigos, 40 látigos menos uno. Y se puso de espalda y empezaron a darle látigos. ¿Sabéis? Era tan cruel, era tan doloroso este castigo, que habían muchos reos que no llegaban a la cruz, porque morían allí mismo. Jesús sobrevivió. Y luego los reos tenían que coger su propia cruz e ir al lugar de ejecución. Y Jesús cargó su propia cruz, pero a mitad de camino estaba tan cansado que ya no podía más. Y los soldados romanos obligaron a Simón de Cirene a recoger la cruz y a llevarlo al lugar de ejecución. Cuando llegaron allí, bajaron la cruz y pusieron a Jesús encima. Y le pusieron clavos en las muñecas y en los pies y levantaron la cruz con 2 personas más, 2 ladrones, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Y cuando estaba colgado en la cruz, hubieron líderes religiosos que tomaron la molestia de ir al lugar de ejecución para mofarse de Jesús y de reírse. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esta cruz ahora mismo. Y mientras tanto Jesús veía a muchas personas que pasaban por el camino con total indiferencia. ¿Cuántas personas de aquellas deberían ser sanadas por Jesús o habían escuchado sus enseñanzas? Y los soldados romanos le daban la espalda a Jesús. Lo único que les interesaba de Jesús era sortear y conseguir sus mejores vestidos. ¿Y por qué os cuento todo esto? Ya sé que lo sabéis muchos de vosotros. Porque desde el momento en que Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, hasta este momento no abrió su boca para quejarse. En ningún momento dijo que era injusto lo que estaban haciendo con él. No dijo nada. En silencio. Y las primeras palabras que pronunció Jesús en la cruz fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. ¿Cómo reaccionamos ante este clamor de Jesús? Pidiendo misericordia y perdón hacia las personas que lo estaban ejecutando. En ningún momento pensó en sí mismo, sino que estaba pensando en estas personas y estaba clamando el perdón de Dios hacia estas personas. ¿Cómo reaccionamos? A mí me gustaría ver cuál fue la reacción o la actitud que tuvieron los 2 ladrones que estaban al lado de Jesús también crucificados. En aquella época era muy usual que ejecutaran los romanos a los ciudadanos no romanos con la cruz. Y es por eso que junto con Jesús aprovecharon el momento para crucificar a 2 personas más. Uno a cada lado. Estoy seguro que estos ladrones habían escuchado acerca de Jesús. Es posible que vieran alguno de sus milagros. Es posible que hubieran escuchado alguna de las enseñanzas, pero todo el mundo ahí, fue tal el impacto de Jesús
que todo el mundo sabía de Jesús. Lo que sí estoy seguro es de que estos dos ladrones en ningún momento mostraron ningún tipo de interés en él. Y los dos ladrones estaban colgados ahí viendo a los líderes religiosos, un ambiente muy tenso, cómo se estaban mofando y riéndose de Jesús. Y ellos se dejaron llevar por la corriente, por aquel ambiente tenso, y también empezaron a maldecirle. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. De esta manera, los ladrones siguieron la corriente y empezaron a maldecir a Jesús. Y esto es lo que pasó exactamente lo mismo con el pueblo judío, con muchos de los judíos. La semana antes de ser crucificado, Jesús estaba entrando por Jerusalén, la entrada triunfal, encima de un pollino, con sus discípulos. Era el ambiente de la Pascua. Y habían miles y miles y miles de judíos en aquella zona y empezaron a proclamar a Jesús como el Mesías, el Rey de los judíos. Mesías, eres el Rey de los judíos. Una semana antes. Y cogían sus mantos y los ponían en el suelo como una alfombra para que pasara el Rey. Y cogían cañas para celebrar que había llegado el Rey de los judíos. Una semana después, en mitad del juicio, Pilato tenía que tomar una decisión, si iba a ejecutar a Jesús o no. Él no quería, porque decía que era inocente, pero estaba toda la presión de los judíos. Y pensé, yo no voy a tomar la decisión, la van a tomar ellos. Y se fue a la plaza donde estaban centenares de judíos esperando la resolución del juez. Y cogió Pilato a Jesús. Y luego cogió a otro ladrón muy conocido que se llamaba Barrabás. Y dijeron, la elección es vuestra. ¿A quién queréis crucificar? ¿A Jesús o a Barrabás? Y en aquellos momentos los líderes judíos que estaban por ahí empezaron a influir en las personas para que pidieran la crucifixión de Jesús. Y aquellas mismas personas que una semana antes le estaban diciendo, el Mesías, el Rey de los judíos, una semana después decían, crucifícale, crucifícale. Es increíble. Y yo creo que de la misma manera que los judíos o que los ladrones, si hay tanta indiferencia en este mundo es porque se dejan llevar por la corriente de un mundo que ha dado la espalda a Dios. Y yo creo que cada uno debería tomar una decisión por Jesús, pero no por lo que piensen los demás, no para seguir la corriente de este mundo, sino que cada uno se tome haga su propia percepción de sí mismo, de quién era Jesús. Ahora me gustaría compartiros cuál fue la reacción posterior de uno de los ladrones. En aquella época, ya os he dicho que se crucificaban a muchas personas, era una muerte típica. Nosotros nunca sabremos si dentro del grupo de bandidos de aquellos dos ladrones antes habían ejecutado a otros ladrones del mismo grupo. Esto nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que cuando una persona era crucificada, habitualmente había tanta ira y tanto odio en el corazón de esa persona, que aquella persona empezaba a despotricar y a insultar a las personas que estaban a su alrededor.
y más concretamente a los soldados romanos, porque eran los representantes del imperio romano invasor. Pero la muerte de Jesús fue totalmente diferente. Jesús estaba clavado ahí con total serenidad, con total dignidad, escuchando los improperios de la gente, los insultos, las maledicciones, y él no decía nada. Y gracias a esa actitud de Jesús, más las palabras que pronunció: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, empezó a hacer mella en el corazón de uno de los ladrones. Y ese ladrón también estaba pensando: pues si encima de la cruz hay un título que pone Jesús, el Rey de los Judíos. Y luego empezó a pensar por sí mismo en todo lo que había hecho Jesús, porque él conocía de los milagros de Jesús, porque él conocía tal vez de las enseñanzas de Jesús. Y en aquel momento aquel ladrón se abstrajo de todo el mundo, de todo el ambiente, y empezó a creer que la persona que tenía a su lado era el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Y le dijo estas palabras: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Ahora me gustaría hacer una doble invitación. No sé qué concepto tienes acerca de Jesús. Estamos en un mundo que le ha dado la espalda a Dios, y lo que piensa la mayoría de la gente moldea la forma de pensar de uno mismo. Yo lo que te voy a pedir en esta mañana es que seas valiente como el ladrón, que dejes de estar influenciado por las personas, familiares, amigos que te rodean, y que tomes tus propias decisiones acerca de Jesús. Lo que te voy a pedir es que indagues acerca de la persona de Jesús sin ningún tipo de prejuicio previo. Lo que te voy a pedir es de que medites y leas en los evangelios, porque ahí está toda la historia de Jesús, y que empieces a leer la vida de Jesús con un corazón abierto, como si estuvieras aprendiendo de otro personaje histórico del que no supieras absolutamente nada. Imagínate que yo te digo: mira, empieza a conocer acerca de este músico, acerca de este rey de hace 5 siglos. Y esta persona empieza a buscar información de esta persona, pero sin ningún tipo de conocimiento previo y sin ningún tipo de prejuicio. Es lo que yo te pido que hagas acerca de Jesús. Porque ¿sabes qué? Si con un corazón abierto buscas a Jesús, verás que Jesús era una persona totalmente diferente y peculiar a cualquier otra persona en este mundo. Ya su propia concepción fue totalmente diferente, porque Jesús fue concebido a través del Espíritu Santo, ahí con la Virgen María. Porque cuando Jesús nació, aparecieron una serie de ángeles anunciando el nacimiento de Jesús a unos pastores. A la edad de 30 años Jesús empezó su ministerio y era él capaz con una sola palabra de parar una tempestad. Decenas de personas venían cada vez a Jesús y él empezaba a curar a todo el mundo. Jesús resucitaba muertos. ¿No era una persona diferente a cualquier otra? Y sus enseñanzas, ¿con qué autoridad Jesús decía estas palabras? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿No se turbe vuestro corazón?
Si creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y sabes por qué Jesús era una persona tan diferente y peculiar a cualquier otra que haya existido jamás en la historia de la humanidad? Porque Jesús fue el mismo Hijo de Dios que se encarnó y vino aquí a este mundo. Por eso fue capaz de dirigirse a Dios como Padre, perdónalos. Y Jesús vino a este mundo con el propósito específico de morir en la cruz por cada uno de nosotros. Fijaos lo que dijo. El Hijo del Hombre se refería a sí mismo, a Jesús, vino para dar su vida en rescate por muchos. Cuando una persona necesita ser rescatada, hay dos cosas. En primer lugar es porque está en una situación de peligro. Y en segundo lugar es porque esta persona no se puede salvar por sí misma. Hay una historia real de dos tribus ahí en África que estaban enfrentadas entre sí, hasta tal punto que hubo que se mataban. Y una noche el hijo del rey de una de las tribus cogió a 2 o 3 jóvenes de la tribu y se fue una noche a la otra tribu para matar o para cargarse a otro. Y lo mataron. ¿Pero qué ocurrió después? Que los amigos pudieron escapar rápidamente, pero arrestaron al hijo de aquel rey. Lo cogieron y lo arrestaron. Y según la ley de aquella tribu, este hombre merecía morir, ser ejecutado. Cuando el rey de la otra tribu, su padre, se enteró, no lo pudo soportar. Dijo, amo tanto a mi hijo que no puedo permitir que muera. Y se fue él directamente a la otra tribu y le dijo, mira, yo soy el rey, el padre de mi hijo. Yo sé que por lo que él ha hecho merece morir, pero yo estoy dispuesto a morir por él. Y lo aceptaron. Y dejaron libre al hijo y ejecutaron al padre. Y esto es lo que Cristo de alguna manera ha hecho con nosotros. Nosotros obviamente no hemos matado a nadie seguramente, ¿verdad? Pero hacemos cosas muy malas también. Cada día tenemos malos pensamientos, insultamos, mentimos, condenamos a la gente. Y vosotros diréis, bueno, pero es que esto no tiene nada que ver con matar a una persona. Es cierto, pero según la ley de Dios, por culpa de estos pecados, merecemos estar separados de Dios para toda la eternidad. Merecemos la condenación eterna. ¿Y sabéis por qué? Porque el pecado no puede habitar en la presencia de un Dios que es 3 veces santo. Pero ante esta situación de peligro, el Padre dijo, no, tengo que buscar una solución. Y envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Nosotros de alguna manera debíamos morir en aquella cruz, pero Jesús murió en nuestro lugar. El mensaje es de que Cristo, a través de su muerte, Él nos ha dado el perdón de Dios. Nos ha dado el perdón. ¿Sabéis una cosa? Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, no se refería solamente a las personas que estaban ejecutando. Se refería a cada uno de nosotros. Padre, perdónalos. Y ahora Jesús te está dando la posibilidad de recibir gratuitamente la salvación, de poder estar con Dios para toda la eternidad. Es un regalo. Pero de la misma manera que un regalo se puede aceptar o no se puede aceptar, tú puedes no aceptar el regalo de la salvación. Vas a estar separados de Dios. Pero si quieres la vida eterna y si quieres el regalo de Dios, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pecado. En segundo lugar, que Cristo
creer que Cristo murió por ti en la cruz. Y en tercer lugar es entregar tu vida a Jesús, como Jesús entregó la suya por ti. Y hoy es el momento. No tenemos que hacer buenas obras, no tenemos que hacer cosas buenas. Simplemente Dios te acepta hoy, tal como estás, con tus pecados, con tus fracasos, como hizo con el ladrón. Él está esperando a que te acerques a Él. Él lo que está buscando es un corazón arrepentido. Y si lo que Jesús sostuvo en la cruz no fueron sus clavos, fue su amor infinito por ti. Y a mí me gustaría hacer una segunda invitación y voy a ser más breve. Esta segunda invitación es para las personas que ya hemos tomado la decisión de seguir a Jesús. El día antes, en la Santa Cena, Jesús se reunió con sus discípulos y en dos ocasiones le dijo estas palabras: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y el amor de Dios es un amor perdonador. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? Es posible que lleves tiempo sin hablarte con alguien porque te hizo mucho daño en su momento. Es posible que vengas con un corazón resentido y con ira por alguien que ha sido muy injusto contigo. En esta mañana te quiero decir de que Dios te ama y que Dios comprende tu dolor y tus pensamientos y tus sentimientos. Dios los comprende. Pero en esta mañana lo que Dios quiere es renovar tu corazón. Lo quiere transformar. Quiere sacarte toda la raíz de amargura y de ira que puedas tener en tu corazón para que puedas experimentar la plena paz con Dios. Y tú me dirás, Miquel, es muy bonito lo que estás diciendo, pero es muy difícil perdonar. Infinidad de veces he escuchado esta frase: es muy difícil perdonar. Y yo en esta mañana te voy a decir, sí, en función del daño que te hayan cometido, es difícil perdonar. A veces es imposible perdonar, si no es por la gracia de Dios trabajando y transformando tu vida. Yo me acuerdo, cuando hace ya muchos años aprendí una lección de humildad. Habían dos familiares, los suegros de mi hermano, que empezaron a hablar mal de mi hermano. Y yo cuando me enteré, empecé a me molestaba lo que ellos decían de mi hermano. Un día estas personas llamaron a mis padres y les dijo: hey, ¿por qué no venís a hacer una merienda y estamos juntos? Y sí, mis padres cogieron el coche fuera de Barcelona, se fueron a casa de ellos, y lo primero que hicieron estas personas era hablar mal de mi hermano, hasta el punto que mi padre le dijo: mira, hasta aquí. No quiero que habléis más de mi hijo. Una situación incómoda para ellos. Cuando yo me enteré de esto, empecé a tener ya pensamientos negativos acerca de ellos. Y cuando ya me enteré que estas personas no solamente hablaban mal de mi hermano, sino que hablaban mal de mis 4 hermanos, de mí mismo también, sin ninguna causa justificada, empecé a sentir odio. Y estuve varios meses así. Yo me acuerdo que aún estaba viviendo con mi madre, y mi madre cada mañana cuando desayunábamos juntos necesitaba desahogarse y hablar de estas personas. Yo dije: bueno, desahógate, que tienes razón. Pero hubo un día
que empecé a sentir mucha carga en mi corazón sobre este tema. Estuvo 2 o 3 días con mucha carga y fui al grupo de fe al que asistí aquel año. Bendito los grupos de fe. Y les expuse mi situación. Hermanos, tengo este problema. Odio a estas personas. Las quiero amar, pero yo no puedo. Las odio. Y yo quiero amarlas. Y empezaron a orar por mí. Y aquella misma noche me fui a mi habitación, a mi santuario, y me incliné delante de la cruz. Le dije, Señor Jesús, yo no puedo. Yo quiero amar, pero yo no puedo. Pero yo sé que tú puedes transformar mi corazón. Y me fui a dormir. Al día siguiente, como cada mañana, mi madre empezó a desahogarse con estas personas. Y yo les dije, mamá, no hace falta que hables más de estas personas. No es necesario. Yo ahí me di cuenta que me hacía daño que mi madre hablara mal de estas personas. Y yo ahí comprendí que aquel fue el primer día que yo amaba a estas personas. Porque Dios había transformado mi corazón. Es por eso que yo no sé si tienes raíces de amargura, si tienes ira, si tienes enfado. Dios lo entiende. Pero yo lo que te voy a invitar en esta mañana es de que vayas a tu casa, a que vayas a tu santuario, que te humilles delante de Dios, que reconozcas tu problema y que estés dispuesta a que Dios cambie tu corazón. Y que seas capaz de amar como Jesús amó y que seas capaz de perdonar como Jesús perdonó. Que el Señor os bendiga.